15 de febrero de 1798, el general revolucionario francés Louis-Alexandre Berthier proclama la República Romana. Esta República Romana es proclamada 5 días después de que Berthier ha tomado Roma el 10 de febrero y es una expresión clara del enfrentamiento entre el papado, encabezado entonces por Pío VI, y la Revolución Francesa, en ese momento bajo la forma del directorio y poco después bajo la forma del consulado, cuya figura principal es Napoleón, o va a ser Napoleón Bonaparte. La Iglesia católica vaticana se enfrentó desde el comienzo a la Revolución Francesa, como era de esperarse, y denunció la Revolución Francesa, pero particularmente le afectó el que la Revolución Francesa eliminara el fuero eclesiástico y que convirtiera a los curas en servidores públicos. Ese enfrentamiento fue un enfrentamiento abierto y el Papa Pío VI fue uno de los representantes, un hombre bastante reaccionario, aristocrático reaccionario, fue uno de los enemigos de la Revolución Francesa. El Papa había sido testigo en los años anteriores, en los años inmediatamente anteriores, de la invasión francesa a Italia, que había encabezado justamente Napoleón Bonaparte. Esos años, 1796, 95, 96, fueron años en los cuales los franceses, encabezados por Napoleón, derrotaron a los austríacos, derrotaron también a los Borbones y convirtieron a Italia, a esa Italia fragmentada de entonces, en una serie de repúblicas cercanas a la Revolución Francesa. Una república cisalpina, una república ligur, una república partenopea allá en Nápoles, y de tal manera que viéndose el mapa, uno ve el mapa de Italia, ve cómo todas estas repúblicas rodeaban a los estados del Vaticano, cosa que preocupaba altamente al Papa. Y el Papa, por supuesto, estaba aliado directamente a los austríacos, que eran un gobierno monárquico, reaccionario, absolutista y católico. Y justamente en ese contexto es cuando el general Berthier, Louis-Alexandre Berthier, que ha sido la mano derecha de Napoleón, más adelante fue uno de los mariscales de Napoleón, Berthier, que está a la cabeza de las tropas francesas que están allí en Italia, viendo la amenaza por parte del Papa, su complicidad con los austríacos. Berthier ocupa Roma el 10 de febrero de 1798, encuentra el apoyo de los patriotas romanos que se oponen al absolutismo del Papa y que son partidarios de las políticas de la Revolución Francesa. El Papa se opone, Berthier declara abolido el poder temporal de los papas y frente a la oposición del Papa lo destituye y lo hace preso. El Papa Pío VI es encarcelado entonces en Siena, luego es llevado a Florencia, también preso, y finalmente lo trasladan a Francia, a Valence-sur-Rhône, en el sur de Francia, y allí el Papa finalmente, que ya era un hombre viejo, muere preso, tratado por supuesto con mucho respeto, pero preso. Este fue el origen pues de la República Romana, y esta República Romana tuvo una duración relativamente corta. Unos 9 meses después de instalada esta república, que se dotó de una constitución, hasta de una bandera negra, blanca y roja, que se dice que fue propuesta del propio Napoleón, ya funcionando el consulado. Esta república funcionó durante 9 meses y ocurrió que en ese contexto nuevo había una coalición contra la Francia revolucionaria, la situación en Italia era una situación demasiado conflictiva y las tropas francesas entonces se retiraron definitivamente y regresaron los napolitanos a tomar de nuevo Roma. Y allí colocaron al nuevo papa, que no había podido ser electo papa en Roma, por supuesto, sino en la Venecia controlada por los austríacos. Lo importante pues de este hecho es que es una expresión clara del enfrentamiento entre la Revolución Francesa con el papado, con estos papas profundamente reaccionarios, opuestos a todo tipo de cambio. La situación pareció mejorar un poco porque el nuevo Papa Pío VII, viendo cómo estaban las cosas y viendo el poder que había adquirido Napoleón, trató de llegar a acuerdos con
con Napoleón, y el propio Napoleón también, pragmático como era, también estaba interesado en llegar a un acuerdo con el Vaticano. De tal manera que en 1802 Francia firmó un concordato con el Vaticano y que incluso 2 años después, en 1804, el Papa se trasladó a Francia, a Fontainebleau, donde se hizo la coronación de Napoleón. No fue el Papa exactamente el que coronó a Napoleón, porque Napoleón, cuidadoso de no dar una señal de depender del Papa, le quitó la corona al Papa y se la puso él mismo para mostrar que él se la había ganado y que no tenía nada que deberle al Papa, pero en el acto estuvo presente el Papa Pío VII. Sin embargo, las cosas volvieron a ponerse tensas más adelante. 2 años después había un conflicto grave entre Francia y el Vaticano. En 1808, 1809, el Papa Pío VII volvió a entrar en las coaliciones contra el imperio francés de Napoleón, y entonces Napoleón mandó sus tropas a Italia y allí entraron en Roma, capturaron al Papa, lo hicieron preso y se lo llevaron directamente a Francia, y el Papa pasó unos cuantos años preso hasta 1814, cuando ya el imperio, cerca de derrumbarse, se le permitió volver a Roma, volver al Vaticano. Así se mantuvo pues este conflicto entre el papado y la Revolución Francesa. Estos años eran años interesantes, en los cuales los papas podían terminar presos por reaccionarios, por cierto.